Estoy cansado de. Numeral, estoy cansado de. En instantes nos vamos a ir con una de esas historias increíbles. Con familiares infectados. Después de haber estado en una reunión en donde estaban esos familiares infectados de COVID. Y no era una reunión, era un sepelio. Y ante el temor de la llegada del COVID, se pide la prueba. Se hace la prueba y más de 20 días esperando los resultados. Numeral, estoy cansado de. Pero también, Andrea, hay muchos otros motivos para estar cansados, sobre todo cuando ya se completó el cuarto mes full de esta situación pandémica en Colombia. Para muchos una cuarentena de ya 4 meses y sigue la cuarentena. En fin, ¿usted de qué está cansada, Andrea? No está Andrea todavía, así que... Está tan cansada que ya ni palabras tiene. Está cansada de nosotros. Paola, ¿de qué está cansada? Uy, yo lo puse en un trino esta mañana, Juan Pablo, del frío en Bogotá. Ya estoy cansadísima del frío que está haciendo estos días. Anoche hizo mucho frío, ¿no? No, todos estos días ha hecho un frío espantoso y definitivamente necesito tierra caliente. Eso está complicado. Uy. Numeral, estoy cansado de. En instantes también vamos a ir con la historia de El Caballero Negro y un nuevo intento de compra hostil en Fabricato. Numeral, estoy cansado de. No sé si ya tenemos a Mauricio conectado. ¿Mauricio? Sí. Mauricio, ¿usted de qué está cansado? Hombre, yo estoy cansado de no poder salir de la ciudad, estoy cansado de no poder ir a cine, de no poder ir a un teatro, de no poder ir a un restaurante. Eso me hace falta. Estoy cansado de eso. Verdad. No poder salir, esencialmente, a hacer cosas distintas. Numeral, estoy cansado de. A ver si ya tenemos a Andrea. Todavía no. Tengo un problemita con el enlace con Andrea. Así que es el momento para conectarse porque nos vamos con la primicia. Primicia del escándalo Odebrecht. La trae Paola Herrera. Doce del mediodía, 7 minutos. Numeral, estoy cansado de. Bueno, esta es una historia que también a muchos ha cansado y que ha desgastado bastante al país. El escándalo Odebrecht, que todavía no tiene un fin en ese larguísimo túnel, pero la primicia que nos trae Paola, por lo menos indicaría que empieza a verse en una instancia un final a este caso. ¿En qué instancia, Paola? Juan Pablo, en la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde, recordemos, hay desde hace 2 años una investigación abierta a todos los implicados por el caso Odebrecht, específicamente por la adjudicación del famoso contrato de la Ruta del Sol 2. Hemos conocido, Juan Pablo, que ya está el informe motivado de la Delegatura de Protección de la Competencia de esta entidad, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero venga, vamos por partes, porque usted me dice... El informe motivado. ¿Qué es el informe motivado? O sea, ¿qué significa informe motivado de la Delegatura de la Superintendencia de Industria y Comercio? Ok, mire, Juan Pablo, digamos que en la Superintendencia de Industria y Comercio hay varias etapas en los procesos de investigación, en las investigaciones administrativas por el tema de violación a la libre competencia. Entonces, primero se abre una indagación preliminar, luego se formula pliego de cargos. Esto fue lo que pasó en 2018, que se formuló el pliego de cargos contra todos los implicados en Odebrecht. Ya después de 2 años termina la investigación, concluye con un informe motivado que es el que hace unas recomendaciones al superintendente de Industria y Comercio, que a partir de ahora tiene entonces 6 meses para tomar una decisión de sancionar o no. A ver, como para que usemos un paralelo de algo que... Lo de las boletas. Las boletas hubo primero un informe motivado que es, digamos... como el resultado de la investigación. Sí, y el resultado de la investigación se lo pasan al superintendente y sobre eso el superintendente toma una decisión. Sí, el informe motivado del caso de las boletas salió
enero de este año, pasaron 6 meses, bueno, salió en julio, porque usted sabe que se suspendieron los términos por la pandemia y demás, por eso salió en julio, pero digamos que ese es el término que tiene entonces el superintendente, pero en la mayoría de los casos el superintendente acoge las recomendaciones que le da su delegatura, sus investigadores en este informe que es, como usted muy claro lo dice, el resultado de las investigaciones. Obviamente esto también pasa por un consejo asesor de competencia que está conformado por personas fuera de la superintendencia, quienes también estudian la investigación y son las que le recomiendan o deciden entre ellos si se sanciona o no, si se acoge el informe. Bueno, listo, entonces ya sabemos que es el informe motivado. Usted lo que tiene, esa es la parte pedagógica de Paola Herrera, la profesora Paola que le gusta tanto a Alberto Casas. Pero bueno, Paola, vámonos ahora con los resultados, es decir, usted tiene los resultados de la investigación de la superintendencia en torno al escándalo Odebrecht. Sí, Juan Pablo, y recuerde que aquí también lo hemos dicho en varias oportunidades, que son 3 imputaciones las que hizo en su momento, en el año 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio por este escándalo de la Ruta del Sol 2. Pues lo que concluye este informe o esta investigación es que sí hubo un sistema anticompetitivo en la adjudicación del proyecto Ruta del Sol, que incluyó un soborno y otros pagos de la empresa Odebrecht a 2 empresas del Grupo Aval y sus funcionarios. Esas empresas, recordemos, son Corfi Colombiana y Episol. Corfi Colombiana es la empresa del Grupo Aval encargada de estructurar proyectos de infraestructura, y Episol fue la que se creó específicamente para ser socia de Odebrecht en el caso de Ruta del Sol 2. Esta fue la primera imputación, que esto el es pago del sobornos. soborno. El pago del soborno, lo que dice la investigación es que sí hubo violación a la libre competencia, sí hubo un sistema anticompetitivo, pero además, Juan Pablo, la superintendencia encontró que se realizaron pagos adicionales a los 6.5 millones de dólares que correspondieron al soborno que en su momento recibió Gabriel García Morales, el ex viceministro de Transporte y director encargado del INCO, y esos pagos suman, Juan Pablo, 20 millones de dólares. ¿Cómo? Son pagos adicionales que se encontraron en el transcurso de esta investigación. Pero un segundo, porque es que hasta el momento había hablado de 6.5 millones de dólares. ¿20 millones de dólares en sobornos? En pagos que son irregulares, que esta investigación los encontró en el transcurso pues del proceso, se encontraron estos pagos adicionales, y lo que, digamos, la evidencia que tiene la Super son pagos entregados a empresas fantasmas o por obras que nunca existieron. Pero, entonces son pagos adicionales. ¿Pero estos 20 millones se suman a los 6.5 o yo le tengo que restar 6.5 a los 20 millones que encontró? Son pagos adicionales a los 6.5 millones de dólares, sí, y pero suman aproximadamente, sí, pues imagínese, hasta ahora se habla de que solo Gabriel García Morales había recibido este pago, y luego ese pago se pagó por parte de Odebrecht a Corfi Colombiana de otras formas, con empresas fantasma y demás, como por ejemplo lo que denunció en su momento el controller Jorge Enrique Pizano, pero ahora la superintendencia encuentra otros pagos más que suman 20 millones de dólares y que también habrían sido por obras que no existieron o a empresas fantasmas. ¿Y se sabe esa plata para dónde cogió? ¿O en manos de quién terminó? Podría haberse ido a campañas políticas o a políticos que también participaron en este enredo. Por esta razón y por este primer caso, Juan Pablo, se recomienda entonces sancionar a los siguientes agentes del mercado: a las empresas Constructora Norberto Odebrecht, Odebrecht Investment e Infraestructura, Corporación Financiera Colombia, que es Corfi Colombiana, Estudios y Proyectos del Sol, que es Episol, Concesionaria Ruta del Sol, que es Consol, y a Gabriel Ignacio García Morales, el ex viceministro de Transporte. Y a las personas naturales que se recomienda sancionar son Luis Antonio Mameri, él era el director de Odebrecht para América Latina; Luis Antonio Bueno Jr., el director de Odebrecht en Colombia; Luis Eduardo Darrocha, encargado del manejo de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht; Manuel Ricardo Cabral, Yesid Augusto Arocha y José Elías Melo Acosta, el presidente de Corfi Colombiana. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. A estas personas se les impondría la máxima sanción. Para las empresas, recuerde usted que son 98.000 millones de pesos, y a las personas naturales 2.000 millones de pesos. ¿Por qué la máxima sanción? Porque recuerde usted que la superintendencia tasa las multas dependiendo del patrimonio, y pues estas empresas son demasiado grandes y tienen mucho patrimonio, y por eso se les impondría esa máxima sanción. Eso es en el caso de la primera imputación. Bien.
La segunda imputación era la del conflicto de intereses, que aquí también contamos. Esa imputación era, entre otras, contra el Grupo Aval y contra el señor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, que es Sarmiento Jr., quienes habrían conocido de un presunto conflicto de intereses porque la persona encargada de la estructuración del proyecto en la Corporación Financiera Internacional, María Victoria Guarín, era esposa de Diego Solano, quien trabajaba en Grupo Aval, y pues lo que decía la superintendencia en el pliego de cargos es que entonces había un conflicto de intereses porque... Pero vamos a la conclusión. ¿Existe o no existe? La conclusión es que se recomienda archivar esta investigación porque el proceso caducó. Ah, mierda. Esto sucedió, este conflicto de intereses habría sucedido en 2009 y son 5 años que tiene la autoridad para investigarlo y pues obviamente ya pasaron esos 5 años. Esos 5 años se cumplían en 2014, ya estamos en 2020, entonces, bien, entonces se recomienda archivar la investigación contra el Grupo Aval y contra Sarmiento Gutiérrez. Listo. Entonces se recomienda por parte de la superintendencia archivar el proceso en contra de Aval y de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente hoy día del Grupo Aval. Sí, señor. Y había una tercera, ¿no? Sí, la tercera, pues, digamos, se deriva de ese conflicto de intereses que lo utilizaron también para poderse ganar el contrato, pero pues como la segunda caduca, esta tercera también. Dicho esto, los que quedan sancionados son los que ya sabíamos y, digamos, esa expectativa que existía sobre una posible sanción al Grupo Aval o que incluso pudiera escalar a los dueños del Grupo Aval, ya no se va a dar. No, ya no se va a dar esa recomendación, es archivar, pero porque caducó, Juan Pablo. Pero tengo una pregunta. Claro que sí. Paola, Juan Pablo, porque es que cuando iniciaron formalmente las investigaciones del escándalo Odebrecht, eso no modificaría las fechas porque pues antes no se tenía conocimiento de un soborno transnacional, pero entonces es muy difícil que se haga o que se intente pedir justicia sin tener en cuenta las fechas de la investigación que inició en Colombia cuando se tuvo evidencia de los sobornos, porque entonces quedaría todo en impunidad. Mire, Andrea, lo del tema del soborno, hubo pruebas o se tienen pruebas hasta el año 2017 y por eso es que todavía no ha caducado esa investigación, porque además hay una persona que confesó, pero lo que sí caducó es lo del tema del conflicto de intereses, porque como le digo, pasó en 2009 y en 2010 y el tiempo que tiene una autoridad para investigar estos casos son 5 años. Entonces, claro, pero con pruebas sobrevinientes no se podría abrir la puerta. Pero las pruebas están desde ese momento, desde el 2009 y del 2010. Como le digo, las pruebas del soborno, sí hay pruebas del soborno hasta el año 2017, del soborno, pero el conflicto de intereses, las pruebas están desde 2009 y 2010. Pero esos correos electrónicos son recientes cuando se conocen, y esas pruebas. ¿Cuáles correos? Pues digo yo, las pruebas sobrevinientes de un posible conflicto de intereses se conocieron no en esa época. No, son pruebas del año 2009. Andrea, los correos que nosotros leímos aquí son pruebas del año 2009, del año 2008 incluso. Los primeros correos son del año 2008 y los segundos correos eran del año 2009. Son pruebas de ese momento y hay 5 años después de eso para que se realice la investigación. Si no se realizó, si no se denunció en ese momento, digamos que por eso en ese momento caduca. Así está la ley. Sí, o sea, ahí pues, sí la entiendo, pero no la comparto y pregunto. Pero va a ser polémico, Paola, seguro. A ver, Mauricio. Paola, yo tengo una pregunta. Bueno, estas sanciones de la superintendencia, ¿cuándo las deben pagar? ¿O cómo se pagan? No, esta sanción todavía no la han impuesto, Mauricio. Acuérdese, como decíamos al principio del programa, son 6 meses que tiene ahora el superintendente para decidir si la impone o no la sanción. Normalmente siempre se acoge el informe motivado de su delegatura, pero entonces tiene 6 meses él para decidir cuánto va a ser la multa. Lo que se espera es que sea la máxima por el tema del patrimonio de las empresas, y ya después de ese momento pues hay un recurso de reposición que pueden poner las partes. Luego el superintendente vuelve a tomar la decisión porque el recurso de reposición es ante él mismo, y si definitivamente se confirma la sanción, la tienen que pagar, así ellos quieran empezar un proceso de nulidad del fallo ante el Consejo de Estado, ante el contencioso administrativo. Listo. Entonces, ahora, pero un segundito. Pagan esa multa, pero entonces, ¿qué va a pasar con las otras sanciones? Porque la Contraloría también está adelantando una investigación y la Fiscalía también está adelantando otra. En ambos casos, donde salgan sancionados, ¿de dónde van a sacar plata para pagar a todo el mundo? ¿O ahí cómo hacen?
Ah, no, la plata la tienen que sacar, pero si no, entonces la SIG empieza procesos coactivos, cobros coactivos, embargo de bienes y demás, como siempre ha pasado en el caso de las multas que se han impuesto, pero digamos que esto es una sanción administrativa, una sanción pecuniaria que no tiene nada que ver con las sanciones penales que pueda poner la Fiscalía o las otras autoridades ok, competentes. perfecto. Bueno, aquí me aclaran sobre el Ok. tema que pregunta Andrea. Las normas dicen que la caducidad empieza a contar desde la última prueba. Como decíamos, la última 2009. prueba fue en el año 2009. Así se conozca después, así la hayamos conocido ayer. No tiene nada que ver. Es Bien. desde Entonces, Paola, rapidísimo, para condensar todo lo que usted nos ha explicado. Número uno, recomienda el informe de la superindustria archivar el caso que existía de libre competencia o de haber violado las normas de competencia en contra del Grupo Aval y en contra de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, eso a archivo. Sí. Y lo que habría de sanción por los hechos Por el de corrupción, los sobornos a los directivos de Odebrecht y directivos de Episol y de Corficolombia. Corficolombia. ¿Correcto? Sí, señor. Eso es lo que hay. Ujú. Esa es la novedad. Esa es la novedad. Vamos a esperar entonces el momento de la sanción. Perfecto. Estaremos esperando entonces ya la decisión como tal del superintendente, pero el informe es este y la recomendación son las que acaba de contarnos Paola. Una pausa, numeral, estoy cansado de, al regresar, la historia de no creer, más de 20 días esperando los resultados para la prueba de COVID. 20 días. Donde estuviera enfermo, pues yo creo que estaría muerto. Al regresar, hacemos una pausa, sigue la W.